Buenas tardes, hermanos. Bueno, vamos entonces a dar inicio con nuestra enseñanza de este día. Vamos a iniciar una nueva serie, hermanos, una nueva serie que nos va a llevar de la mano a través del peregrinaje del pueblo de Israel. ¿Cuántos saben ustedes que los israelitas duraron 400 años como esclavos en Egipto, hermano? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y en esos 400 años que ellos duraron como esclavos en Egipto, pues vivieron una vida muy triste, una vida muy llena de aflicción, llena pues de esclavitud, ¿no? Como un esclavo vive. Y llegó el momento donde Dios prepara su liberación. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que clamó delante de Dios y su clamor fue oída delante de la presencia del Señor, y la Biblia muestra cómo comienza el Señor a hacer un plan para poder libertar a su pueblo, y dentro de ese plan nace aquel hombre que él iba a usar como un libertador para su pueblo, para poderlo sacar de ahí, de esa nación de Egipto. Conocen la historia de Moisés, ¿verdad? Eso lo vemos en el libro de Éxodo. Ahí encontramos toda esa historia de lo que nos narra todo lo que vivió el pueblo de Israel. Es una historia que en el Antiguo Testamento, hermanos, que es algo que nosotros aprendemos a hacer. En algunos casos el Antiguo Testamento es como una sombra de lo que se iba a vivir a través de la iglesia hoy neotestamentaria. Entonces, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que era el pueblo judío, conformado por las 12 tribus, es un tipo, es una similitud de lo que es la iglesia cristiana hoy en día. El pueblo de Israel en ese escenario que vemos ahí en el libro de Éxodo, representa la iglesia. Egipto en el Antiguo Testamento es un tipo del mundo, ya que Egipto estaba gobernada por un rey que era pagano, un rey que no tenía nada que ver con Dios, y la manera en cómo su pueblo entra en esclavitud también es una forma simbólica de ver la forma en cómo nosotros antes vivíamos. De igual manera en el mundo, en el Nuevo Testamento encontramos cómo nosotros antes éramos esclavos del pecado. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que vivíamos como esclavos del pecado, hacíamos muchas cosas que no queríamos hacer y éramos por naturaleza, dice la Biblia, hijos de desobediencia. Entonces, todo eso que vemos en el Antiguo Testamento es algo también, aunque es algo que fue verdadero, es algo representativo de lo que nosotros los creyentes vivimos en este tiempo. El pueblo de Israel entonces estuvo como esclavo durante todo ese tiempo, y cuando llega el momento donde Dios los va a libertar, después de varios milagros que Dios comenzó a hacer, primero que nada por medio de la vida de Moisés, que fue el libertador. La Biblia deja ver cómo Moisés nace en un tiempo donde había un decreto dado por el rey de Egipto de que todos los niños que nacieran en ese tiempo, varones, deberían de ser matados por las parteras que ayudaban a las hebreas, porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando tanto dentro de Egipto que llegó un punto donde Faraón se espantó o le dio miedo y dijo: tenemos que hacer algo porque el pueblo está creciendo mucho y va a llegar un día donde se van a hacer fuertes, y si nuestros enemigos se vienen contra nosotros, ellos se van a unir a nuestros enemigos, nos van a hacer la guerra y nos van a derrotar. Entonces ahí viene la orden de que maten a todos los niños que nazcan, varones sobre todo. Por aquel tiempo nació Moisés. En el Antiguo Testamento, hermanos, Moisés es un tipo, es alguien que es parecido a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, y cuando vemos estas no son coincidencias, porque la Biblia no está compuesta de coincidencias, todo tiene una concordancia, cómo se enlazan las historias de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés nace en un escenario así, donde hay persecución, hay amenaza de muerte. Moisés, cuando nace, sus papás lo tienen que esconder
cuando vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, también nos damos cuenta cómo Él nace y en medio de un escenario donde también el rey en aquel tiempo da una orden de que todos los niños que estaban naciendo en el pueblo de Dios en el tiempo del nacimiento de Cristo, porque ya se había anunciado que el libertador, el rey de los judíos había nacido. Vinieron unos reyes de otros lados, unos sabios que vinieron preguntándole al rey en aquel tiempo dónde había nacido el rey de los judíos. Y entonces cuando el rey que estaba en aquel tiempo escucha de que nació el rey de los judíos y él era el rey, le dice a los sabios, dice, no sé, vayan y búsquenlo, y después de que lo encuentren, vengan y díganme dónde está para que yo también vaya a adorarlo. Pero realmente lo que él quería hacer es ir a asesinar a nuestro Señor Jesucristo cuando nació. Entonces esos escenarios que vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento son muy representativos, nos dejan ver la similitud que tiene una cosa con otra. Entonces en el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel como esclavo en Egipto, vemos que Dios levanta a un libertador que prepara a él para posteriormente sacar a su pueblo guiado por medio de él, que es Moisés. Y entonces todo esto es algo que vamos a ir viendo, como todo lo que vivió el pueblo de Israel dentro de esa esclavitud, y posteriormente como cuando salen de ahí, cómo se refleja con la vida que tú y yo estamos llevando ya hoy como cristianos. Entonces cuando Dios le promete al pueblo de Israel que los iba ya a sacar de ahí con mano dura, que iba a traer juicio sobre la nación de Egipto, ya manda a Moisés. Moisés tiene un encuentro con Dios en el desierto. En el capítulo 5, déjenme ver si vemos esto rápido. En el capítulo 5, déjame ver. No, capítulo 4, capítulo 3. Aquí en el capítulo 3 de Éxodo nos deja ver cómo ya Moisés se hace grande. Aquí tiene la edad de más o menos como de 40 años y se le aparece Dios a través de una zarza, y aquí es donde le va a hacer el llamamiento para que vaya por su pueblo. Capítulo 3 dice aquí: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí Dios se le aparece a Moisés, y entonces aquí es donde ya va él a sacarlo de ahí. Versículo 7, le dice Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces aquí Dios comienza a preparar a Moisés para ir a sacar a su pueblo de Egipto, que estaban en esclavitud. 400 años estuvieron así como esclavos ellos. Durante todo ese tiempo los maltrataron mucho, los ponían a trabajar jornadas muy largas, pues la vida que llevaba un esclavo. Entonces ahí estaban naciendo diferentes generaciones, al menos nacieron 5 generaciones, más o menos una generación es un promedio de 80 años. Nacían los hijos de ellos y nacían siendo esclavos, luego los esclavos volvían a engendrar esclavos, generación tras generación,
de esclavos dentro de esa nación. Entonces llega el momento donde Dios por fin escucha el clamor del pueblo y levanta a Moisés, le llama a Moisés, y entonces Moisés va a ser usado para ir a sacar al pueblo de Israel. Pero fíjate esto, hermano, que esto es algo que nosotros vamos a aprender, cómo Dios les promete que los iba a llevar, capítulo 3, versículo 8. Y aquí es donde vamos a entender muchas cosas a través de toda esta serie que vamos a estar viendo durante estas semanas. Vamos a aprender por qué razón a veces vivimos ciertas experiencias que llegamos a vivir y cuál es el fin de ellas. Entonces, versículo 8 dice: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, de la tierra de esclavitud, ¿verdad? A una tierra, como dice Dios, buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Esto es una figura de mucha bendición a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo. Bueno, estas eran ciudades que estaban allá en la tierra prometida, en la cual había, hermanos, de todo bien. En esa ciudad donde Dios los iba a llevar, ahí tenían todo lo que cualquier ser humano anhela tener. Había prosperidad en todos los aspectos, había frutas gigantes, había casas que ellos no habían construido, que Dios los iba a llevar para aquella ciudad y allá los iba a bendecir mucho. Entonces era una promesa que ya Dios le había hecho a su pueblo a un tiempo atrás, desde el tiempo de José, desde el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. Vemos cómo esta promesa Dios se las viene haciendo, que los iba a bendecir, y entonces llega el momento donde ya viene el cumplimiento de esa promesa de parte de Dios. Entonces, si ustedes siguen leyendo en su casa, se dan cuenta de que entonces Dios comienza a preparar todo el escenario, prepara a Moisés y lo manda para allá con Faraón. Y entonces llega Moisés para allá y le dice: Dios dice que dejes ir a su pueblo para que le festeje fiesta camino en el desierto. Y entonces Faraón comienza a endurecerse, no quiere dejar ir al pueblo. Y Faraón es un tipo de Satanás. ¿Cómo resiste para dejar ir a aquellas personas que antes pues éramos prácticamente siervos de él, que nos tenía bajo su control? No nos quiere dejar ir. Esto simboliza mucho el tipo de vida que nosotros llevamos. Si ustedes leen la historia, hermano, todo esto tiene muchas cosas muy interesantes. Mira, llega un momento donde Moisés llega allá delante del faraón, y entonces le dice al faraón Moisés: deja ir al pueblo, porque Jehová, Dios de Israel, dice que lo dejes ir. Y entonces el faraón le pregunta: ¿y quién es Jehová? ¿Quién es ese? ¿Sí? Y no le hace caso. Entonces empieza a ver ya la decisión de parte de Dios para traer juicios sobre el pueblo. Comienzan a caer las plagas. Todo eso es aquí donde lo vemos en el libro de Éxodo. Empieza Dios a traer plagas sobre la nación de Egipto, y ni aun con todo y esas plagas el faraón cede. Empiezan las plagas. En alguna ocasión vemos como en el capítulo 7, aquí versículo 1, fíjate esto, hermano. Apenas nos vamos a ir introduciendo en todo lo que vamos a estar viendo, pero quiero mostrarte esto para que veas cómo Dios hace sus obras. Aquí en el capítulo 7 ya Dios lo está preparando. Le dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y luego les dice: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y entonces, bueno, aquí ya empieza a prepararse el escenario. Llega Moisés delante del faraón. El faraón no quiere, empiezan los juicios, el agua se vuelve en sangre. Faraón comienza a ver que algo está pasando, no hace caso. Luego vemos varias de las plagas que se comienzan a ver. Y llega un momento, hermanos, y esto se los voy a dejar para que lo lean en su casa. Llega un momento donde el faraón se da cuenta que los juicios de Dios cada vez se están agravando más. Y cuando él ve que Dios está trayendo juicios más fuertes cada vez,
y que está destruyendo su tierra, que está destruyendo sus animales, que está destruyendo sus cultivos. Entonces Faraón llama al pueblo y les dice: miren, adoren a Dios aquí dentro de Egipto. Y eso es una cosa que nos permite ver cómo cuando Dios quiere traernos a libertad, como de una u otra manera el diablo o Satanás va a empezar a poner trabas para no dejarnos ir. Entonces le dice Faraón: bueno, adoren a Dios aquí dentro de Egipto. Y Moisés dice: no lo vamos a hacer, porque ya Dios le había dado una orden de que los iba a sacar de ese lugar. Vienen más juicios sobre Egipto, que todo eso lo vemos durante todos esos capítulos. Y entonces cuando vienen otros de los juicios, habla Faraón con Moisés y le dice: váyanse ustedes, adoren a Dios y déjenme aquí a sus hijos. Porque es otra cosa que vemos, como cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, va a llegar un momento, hermano, donde el diablo va a querer jalar a nuestros hijos también. Entonces llega Moisés y le dice: no, nos vamos a ir todos. Y entonces ya se sigue desarrollando la historia hasta donde por fin salen a libertad. Dios saca, después de 10 juicios que trae sobre esa nación de Egipto, Dios saca al pueblo de Israel de en medio de esa esclavitud. Y entonces cualquier persona pudiera decir: bueno, pues ya aquí ya la tenemos hecha, ya estamos libres, ya vamos camino ahora sí a la tierra donde fluye leche y miel, ya vamos a empezar a tener bendición. Pero sabes una cosa, hermano, que se encuentran con la escuela que Dios iba a comenzar a desarrollar en su vida: los desiertos. Los desiertos que vienen en la vida del pueblo de Israel iban a ser para poder enseñarles y prepararlos para que cuando ellos llegaran a aquella tierra llena de bendición, pudieran apreciar todo lo que Dios les iba a entregar. Entonces, a través de esta serie vamos a aprender cómo esos desiertos que el pueblo de Israel empieza a cruzar, cuando sale de Egipto, Dios los saca de ahí y entonces comienzan ellos su peregrinaje. Sí, quizá ellos pensaron: no, pues de aquí ya vamos directo hasta allá. Pero no, sino que Dios ahora va a comenzar a tratar con sus vidas y los va a comenzar a preparar para que ellos puedan empezar o pudieran ser preparados para poseer las bendiciones que Dios les iba a dar. La vida del cristiano, hermano, es muy parecida a la vida que el pueblo de Israel pasó cuando fueron sacados del medio de la esclavitud. ¿Cuántas veces no ha llegado a pensar el creyente que por el hecho, bueno, pues ya estamos en Cristo, hoy ya somos cristianos, ya vamos a la iglesia, todo tiene que cambiar? Y resulta de que no, venimos a Cristo, empezamos a caminar con Él y empieza un proceso de discipulado para nuestras vidas, un proceso de disciplina, la cual Dios permite que venga sobre nuestras vidas, porque Él quiere prepararnos para que nosotros podamos aprender a ser agradecidos con las bendiciones que Él quiere dar a nosotros. Y entonces aprendemos o nos damos cuenta de que las bendiciones de Dios están ahí, pero hay que pagar un precio para poder llegar hasta donde están esas bendiciones. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 15, versículo 4, y vamos a comenzar a ver la comparación que hace el Nuevo Testamento con lo que es el Antiguo Testamento. Y fíjense, Romanos capítulo 15, 4, dice este pasaje: porque las cosas que se escribieron antes, cuando esas cosas que se escribieron antes, ¿a qué se refiere? En el Antiguo Testamento, ¿sí? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Repitan conmigo esto, por favor, hermanos. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, ¿sí? Para eso se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Entonces, las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Entonces, lo que vemos allá que vivió el pueblo de Israel en el desierto, hermano, eso trae tremendas enseñanzas para nosotros, el pueblo cristiano hoy en día. De la misma manera como ellos se comportaban en el desierto, si ustedes van viendo, van leyendo la forma en cómo el pueblo de Israel se comportaba en el desierto, cómo a veces renegaban de Dios. ¿Han leído Éxodo? Renegaban de Dios. Por ejemplo, en alguna ocasión empezaron a quejarse porque querían comida, y Dios permite que llegue maná. Dios hace que caiga comida al campamento, que caía maná del cielo, dice la Biblia, pan del cielo.
y al otro día se levantan y ven que todo el desierto en la zona donde ellos estaban está tapizada de comida. Entonces sale el pueblo y dicen: ¿qué es esto? Que eso es lo que significa maná. Y entonces ya Moisés les dice que esa es la comida que Dios ha mandado, les da órdenes, les dice: miren, tienen que comer, tienen que juntar comida para cada día, no agarren de más. Dios los estaba probando, dándoles instrucciones fáciles para ver si iban a obedecer o no iban a obedecer. Era bien sencillo, ellos tenían que levantarse por la mañana, ya Dios había preparado la comida, el maná que había dejado caer del cielo, ellos salían con su traste, de acuerdo al número de familia, agarraban la comida, la metían y tenían nada más que agarrar lo que se iban a quedar. Decía, si ellos agarraban más de eso por incrédulos, porque había pueblo incrédulo que tal vez se ponía a pensar: vamos a agarrar de más porque tal vez mañana no caiga. Pero ya Dios les había dicho que Él les iba a dar comida para cada día. Solamente el séptimo día tenían que agarrar, el sexto día tenían que agarrar una porción doble, porque el séptimo día no tenían que salir a juntar comida. Entonces era el único día que ellos podían agarrar porciones para 2 días. Pero nunca falta dentro del pueblo algunos que agarraban y en medio de su incredulidad, ¿sí?, agarraban comida. Dentro de los días que no estaban señalados, agarraban comida de más y la guardaban pensando que iban a engañar a Dios. Al día siguiente, cuando iban, esa comida ya estaba hecha gusanos y ya hedía, olía mal, se apestaba la casa de ellos. Iban, veían y se daban cuenta que la comida se echaba a perder. Entonces, todos esos son principios que la Biblia nos deja ahí escritos, hermano, no solamente para apreciarlos como una literatura, sino para enseñarnos cómo Dios, hermano, quiere, cuando Él nos da una instrucción, quiere que la obedezcamos así de sencillo. Si Él dice, por ejemplo, la Biblia dice que nosotros tenemos que orar todos los días, ¿verdad? Si queremos que Dios provea nuestras necesidades, dice la oración que Jesucristo le enseñó a la gente: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra, danos hoy el pan de cada día, ¿verdad? Entonces Dios nos llama a que oremos cada cuándo, cada día, ¿verdad? Todos los días. Entonces mucha gente le cuesta trabajo hacer eso, y entonces piden el pan de hoy, sí, quizá en su oración, pero durante toda la semana no piden y muestran como que son ellos capaces de depender de sí mismos. ¿Sabías tú que no orar a Dios y no aprender a depender de Dios muestra el corazón soberbio del hombre? El corazón prepotente, altanero, que no quiere depender de Dios, el corazón necio del ser humano. El necio, ¿sabes cómo se comporta? Dice: no hay Dios. Salmo 14 dice ese salmo: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así se comporta la gente necia. Entonces, cuando Dios enseña el Padre Nuestro, que se conoce, y dentro del Padre Nuestro dice: el pan que de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque Él quiere que aprendamos a depender completamente de Él. Entonces, en el Antiguo Testamento, las cosas que vemos que el pueblo de Israel llegó a hacer nos dan grandes enseñanzas para nuestra prevención en el caso de algunas de ellas. Vamos a ver un pasaje, hermano, de 1 Corintios capítulo 10 versículo 1, que habla de lo que el pueblo de Israel, algunas de las tantas cosas que llegaron a pasar en el desierto, que son cosas que nosotros como cristianos estamos propensos a pasar si nos comportamos como el pueblo de Israel se comportó cuando estaban en el desierto. 1 Corintios capítulo 10. ¿Ya están ahí, hermanos? Ok, fíjate lo que dice aquí. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y luego dice el 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo.
Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual, ayúdenme a leer ahí, hermanos, ¿qué dice? Quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos, hermano? 23,000. En un día murieron 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo para quién, hermanos? Para nosotros, ¿sí? Y perecieron, perdón, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios para no dejar de ser, para que no os dejara ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, aquí el apóstol Pablo, hermanos, que fue uno de los escritores del Nuevo Testamento, trae varios de los ejemplos de las cosas que el pueblo de Israel allá cuando estaba en el desierto padecieron, varias cosas que ellos tuvieron que padecer y cómo por causa de malos comportamientos, aquí muestra varias veces cómo llegaban a perecer, llegaban a morir porque su corazón se iba o se levantaba en contra de Dios. Entonces, todo esto que Pablo nos deja ver aquí fueron experiencias que ellos llegaron a tener en el desierto. De igual manera, hermano, nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, vamos a pasar por diferentes desiertos. De igual manera, no estamos exentos de los desiertos. Tú y yo vamos a pasar, nos guste o no nos guste, hermano, vamos a pasar por los diferentes desiertos que Dios quiere pasarnos. Y si es necesario y no pasamos las pruebas en medio de los desiertos, entonces vamos a volver a repetir constantemente hasta que nosotros podamos seguir pasando para seguir madurando. Capítulo 1 de Primera de Pedro. Fíjate lo que dice este pasaje. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que Dios hace cuando nos saca o cuando nos va más bien ya a pasar por el desierto, hermanos. Porque Dios nunca nos va a mandar al desierto sin habernos preparado o sin habernos equipado. Amén. Entonces nos mete al desierto, pero porque ya hubo una preparación previa. Por eso dice, no ha venido una tentación que no pueda ser soportada humanamente, y juntamente con la prueba dice, vendrá la salida. Entonces hay una preparación que Dios nos da antes de empezarnos a meter en el desierto, y esa preparación son recursos que Él pone sobre nuestras vidas para poder soportar en medio del desierto, hermano. Porque sin la ayuda de Dios es imposible poder pasar por el medio de los desiertos. Pero si tú y yo aprendemos a atravesar esos desiertos, y cada vez que venga la prueba en cualquiera de los desiertos por donde Dios permite que pasemos con el fin de seguir preparando nuestra vida, cada día vamos a ir creciendo y madurando en el Señor. Y no solamente eso, sino que vamos a ser poseedores de las bendiciones a las cuales Dios nos está preparando para poderlas alcanzar y entregarlas sobre nuestras vidas, hermano. Amén. Entonces, parte de la preparación que Dios hace a su pueblo lo tuvo que preparar en el desierto. Al menos vamos a ver como unos 10, 12 lugares en el desierto que el pueblo de Israel fue conducido por medio de Dios, y como cada vez que Dios los llevaba a alguno de estos desiertos, Dios les enseñaba algo a través de esa experiencia que ellos tenían, con el fin de ver qué había en su corazón. Porque la razón por la cual Dios nos pasa o los pasó a ellos es para ver qué hay dentro de nuestro corazón. Porque es bien fácil nosotros decir que somos cristianos cuando todo está bien, ¿verdad? Pero cuando las cosas están difíciles, ahí es donde vamos a mostrar si verdaderamente somos cristianos genuinos o somos cristianos que solamente profesamos a Dios
de labios hacia afuera, o si solamente le buscamos por conveniencia, porque mucha gente busca a Dios solamente por conveniencia, ¿verdad que sí? No de los que estamos aquí, ¿verdad que no? Ok, Primera de Pedro capítulo 1 versículo vamos a ver, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, hermanos. Primera de Pedro 1:3 en adelante. Dice, ¿ya están ahí? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué dice, hermano? Tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué? Pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, ¿cómo? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, si es necesario, tenemos que pasar por diferentes pruebas, ¿verdad? Entonces, como Dios sabe, hermanos, como Dios sabe cuáles son las áreas de nuestra vida en las cuales Él necesita someternos a prueba, Él va a permitir que esas pruebas vengan a nuestra vida para seguirnos desarrollando, hermanos. La disciplina de Dios en la vida del creyente, hermanos, no solamente es como a través de castigos. Eso es una parte que incluso Dios detiene sobre la vida de nosotros. A veces la alarga tanto que Él no quiere que nosotros tengamos que llegar hasta el punto donde tengamos que traer sobre nuestras vidas algún castigo directamente de parte de Dios. Él no quiere, la Biblia habla de cómo Él no quiere que perezca la gente, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces Dios siempre está de una u otra manera tratando de esquivarnos de lo que va a pasar en nuestras vidas, porque Él quiere tener un cuidado de nosotros especial en el cual seamos disciplinados o discipulados por Él por medio de lo que Él nos va enseñando en su palabra. Lo que se escribió en la Biblia es para nuestro ejemplo, para que nosotros no tengamos que pasar por ahí, hermano. ¿Cuánta gente no hay que parece ser que no aprende con los ejemplos de las desgracias que le llegan a pasar a otras personas? ¿Cuánta gente no camina de esa manera? Y ya ven las desgracias que pasan en otras personas y parece que no le quedó, no fue suficiente, sino está como aquella persona que quiere ir a ver qué está pasando, a ver si a mí no me pasa lo mismo. Entonces no hay necesidad de ir nosotros a experimentar lo que ya estamos viendo que otras personas experimentaron en su vida cuando fueron desgracias sobre su vida. ¿Sí? No hay ninguna persona, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Entonces, si nosotros sembramos para la carne, de la carne vamos a estar cosechando muerte, hermano. Muerte, ruina, enfermedad, separación de Dios, todo lo malo que viene a través de la muerte. Si nosotros sembramos para el espíritu, vamos a cosechar todo lo contrario: vida, paz, justicia, todo lo que Dios tiene para nosotros sus hijos. Entonces, si es necesario, vamos a tener que ser probados en diversas pruebas. Todas las disciplinas que vienen de parte de Dios a nuestra vida, hermano, ninguna disciplina, dice el autor de Hebreos, es causa de gozo. ¿A quién le gusta cuando somos disciplinados? ¿A quién le gusta cuando Dios de repente nos quiere meter por el desierto de la falta de provisión? ¿A quién le gusta? Cuando estamos en medio de que nos falta todo y que volteamos por todos lados: Señor, ¿dónde estás? Tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. ¿Y por qué me está faltando? Pero está Dios metiéndonos a través de ese desierto, donde Él lo mínimo que espera de parte de nosotros, hermanos, es que nosotros podamos agradecerle y que nuestra fe, cuando está siendo probada por el fuego, sea hallada en alabanza. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 12, a ver, vengan para acá por favor. Versículo 5.
No se me queden dormidos, hermano, porque también a mí me da sueño. El sueño se pega, ¿eh? ¿Sí saben eso, verdad? Como cuando va uno en los autobuses de nuestros países, ¿verdad? Y está el calorón y va viendo uno que se va durmiendo uno y se empieza a antojar y ya luego queda bien dormido uno también. No vayan a dormirse porque si no me quedo aquí yo también dormido. ¿Ya están ahí? Versículo 5 del capítulo 12. Fíjense esto. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6, ayúdenme a leerlo, hermanos. Porque y azota a todo el que recibe por hijo. Una vez más, todos juntos. Al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí te das cuenta? O sea que cuando Dios nos permite pasar por algún lugar es ¿por qué? Porque nos ama, ¿verdad? En vez de estarle reclamando: Señor, gracias por amarme tanto. Por eso Santiago decía: gócense cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Cómo se va a gozar uno? Bueno, cuando uno entiende que es necesario que pasemos por los diferentes desiertos, es porque Dios está preparándonos para una bendición mayor en nuestras vidas, que Él nos las va a dar, hermano, a medida de que tú y yo aprendamos a ser agradecidos con Él en medio de cualquier prueba que venga a nuestra vida. Si tú nunca has estado en medio de una necesidad de provisión, quizá de alimentos, yo estoy seguro que no conoces que Jehová verdaderamente es un proveedor milagroso. Si tú nunca has estado en medio de una enfermedad, que has pasado por ahí y estoy seguro que no has conocido al Dios que sana de manera milagrosa. Dios es un Dios poderoso, hermano. Entonces, ninguna disciplina, si dice el versículo, vamos a ver esto, miren, es versículo 11 del capítulo 12. Ningún tipo de disciplina, ningún tipo de desierto, lo vamos a poner así, porque los desiertos, hermano, es la escuela del cristiano. Así se llama esta serie, el desierto, la escuela del cristiano. Esta es la escuela. Esos desiertos por donde de repente pasamos es lo que está cada día haciendo o preparándonos para traernos a mayor bendición, hermano. Amén. Versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué, hermanos? Ejercitados. Ahora, date cuenta que la disciplina Dios la usa como un ejercicio, ¿verdad? La fe es algo parecido como a los músculos, hermano. Entre más ejercicio tú hagas, más va creciendo la persona. Entre más, o si tú eres atleta, entre más tú corras, más condición vas agarrando, menos te cansas. La fe es algo similar y Dios la tiene que desarrollar en nosotros, porque una de las cosas que nosotros vemos a través de la palabra, hermano, es que Dios no desampara la obra de sus manos. Cuando tú y yo venimos a Dios, hermano, jamás nos va a dejar como nos encontró, jamás. Aunque tú y yo resistamos a ese cambio, Él no va a dejar su obra incompleta en ti y en mí. Y va a venir la gente que le batalla más en caminar, es la gente que más sufre. Solamente hay dos maneras de aprender en el camino de Dios: uno, por medio de sufrimiento, o por medio de obediencia. Y tú y yo lo escogemos el que querramos. Hay gente que no entiende obedeciendo a Dios, y Dios tiene que tenerlos constantemente sobre disciplina y disciplina y disciplina. Y Dios usa tantos medios, hermanos, tantos medios para robar nuestra atención y darnos cuenta de que ya andamos lejos de Él. ¿Qué necesidad hay de que Dios entonces tenga que volver nuevamente a regresarnos como aquellos niños allá en México, hermano, en nuestros países, y algunos son de Centroamérica, yo creo que es lo mismo? Nos damos cuenta que los niños que pasan por la escuela, hermanos, si no aprueban, los tienen ahí los años que sea necesario. Hay niños que se la pasan 2, 3 años en primer grado, en segundo grado, y no los pasan los maestros. ¿Por qué no los pasan? Porque no aprenden. Aquí no pasa lo mismo. Aquí los maestros hasta le piden sugerencia a los padres: quiere que lo pasemos. Allá no pasa eso.
y los tienen que regresar y volver a regresar. Hermano, hay gente que tiene que volver nuevamente a ser regresada porque no aprueban, ¿sí? Y si ya lo han llegado a aprobar, parece ser que no lo entendieron. El autor de la carta a los hebreos le dice a los hermanos, debiendo, miren, vengan para acá, capítulo 5, por favor. Lo que vamos a aprender a través de los desiertos, hermano, nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Sí, muchos dolores de cabeza. Capítulo 5, versículo 11. Porque hay gente, ¿sabes tú, hermano, cuánto tiempo le hubiera llevado al pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán llegar? Como unos 30 días caminando. Vamos a ponerlo 3 meses como un tiempo exagerado. 3 meses, 90 días. ¿Sabes cuánto tardaron para poder llegar hasta allá, hermanos? 40 años. ¿Cuántos días son 40 años? A ver, alguien que sea bueno para las multiplicaciones. ¿Cuánto es 40 años? De un año son 365 días. 3665 por 4, ¿cuánto es? Bueno, estamos hablando casi como de 13,000, 14,000 días. Más de 14,000 días. Por ahí como 14,000 días. Más de 14,000. ¿Cuántos? 14,000, fíjate, 600 días, pudiendo llegar en 90 días. ¿Y sabes por qué? Por su necedad. Porque la gente, hermano, cuando se sale del camino, tiene que volver a empezar donde se quedaron. En Dios no hay atajos, hermano. A Dios no le podemos hacer trampa. Si tú y yo pensamos que podemos desviarnos y Dios nos va a permitir poder seguir adelante, no. Hay mucha gente que incluso tiene que empezar desde el comienzo, desde el arrepentimiento. Y eso es a lo que se refiere el autor de la carta a los hebreos. Les dice a los hermanos, acerca de todo esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, por la necedad, ya tanto tiempo, tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar. Entonces, ahora, ¿quién es el que nos enseña, hermano? ¿El pastor? No, Dios. Dios es el que nos tiene que volver a enseñar que eso no está bien. Parece que no entendiste la lección, ¿verdad? Ok, te voy a tener que regresar y vas a tener que volver a pasar por el mismo proceso. Hay mucha gente, hermano, que está pasando continuamente por el mismo proceso que ya había pasado, que ya no hay necesidad, pero por la dureza de su corazón siguen en la misma situación. Los desiertos entonces son usados por Dios, hermano, para nuestro bien. Pero a través de los desiertos Dios nos mete ahí porque Él quiere ver qué hay en nuestro corazón. Es como entrar al horno de fuego. Es como que Dios nos pase como oro dentro del horno de fuego para poder extraer lo mejorcito que haya de ahí y hacer a un lado todo aquello feo, todas aquellas escorias de nuestra vida, para poder irnos purificando cada día, porque Dios quiere ir haciendo una obra perfecta en nosotros día con día, hermano, hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, a la estatura de Él, hermano, hasta que lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Eso va a ser ya en el tiempo final, pero Dios nos va a llevar hasta allá. A la iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 les dijo a esta iglesia, creo era la iglesia de la Odisea, el versículo 17 le dice: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y fíjate lo que le dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿cómo? En fuego. Y tú sabes que el oro refinado en fuego es lo más puro del oro, hermano. ¿Sí? Cuando el oro se refina, pero bueno, pues de ahí viene la idea, ¿no? De afinarlo mejor, cada vez más. Oro refinado en fuego. Y le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y qué más? Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces Dios nos pasa por el medio del desierto
como para purificarnos, porque es necesario. ¿Han leído Jeremías capítulo 18, hermano? Cuando habla acerca de cómo Dios le dice a Jeremías: vete a la casa del alfarero y ahí te voy a hacer oír mis palabras. Entonces llega Jeremías para allá, a la casa de un alfarero, y dice que cuando llegó a la casa del alfarero, él se asomó por la ventana y vio que el alfarero estaba trabajando en la rueda y estaba creando él una vasija. Y entonces la vasija que el alfarero estaba haciendo, dice que se le echó a perder en sus manos, y la volvió, la deshizo y comenzó a hacer una mejor según le parecía. Y entonces luego toma ese ejemplo Jehová o Dios y se lo empieza a explicar a Jeremías. Dice: así como ese barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Así. Y entonces le dice, le habla de cómo él toma a su pueblo y a veces lo tiene que deshacer para poder hacer la vasija que Dios quiere que nosotros seamos, hermano. Vamos al libro de Deuteronomio y seguimos viendo el propósito de los desiertos primero, y luego vamos a ver más adelante, hermanos, acabo que hay mucho tiempo. Si el Señor no nos llama a su presencia, pues en todas las próximas semanas vamos a estar aprendiendo a ver, vamos a estudiar los diferentes lugares que representan diferentes desiertos, los cuales Dios usó para darles enseñanzas bien prácticas y específicas a su pueblo. Amén. Capítulo 8 de Deuteronomio. Fíjense cuál es el propósito de Dios a través de los desiertos, hermano. ¿Ya estamos ahí? Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseed la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2 les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, ¿qué dice, hermano? Así Jehová tu Dios te castiga. Y entonces ahí les dan unas instrucciones diciéndoles que no se les vaya a olvidar cuando Dios los introduzca a esa tierra prometida. Volvemos al libro de Primera de Corintios, hermano. Ahí vemos algunas enseñanzas que nos permite ver cómo Dios capacita o equipa a su pueblo, a nosotros su pueblo, para poder introducirnos al desierto. ¿Sabían ustedes, hermano, que aún nuestro Señor Jesucristo también fue al desierto? ¿Verdad que sí? Y es Dios. Ahora tú y yo, hermano, va a pasar lo mismo. ¿Cuántos días estuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto? 40 días. ¿Cuántos días estuvo el pueblo de Israel? ¿Cuántos años, perdón? 40 años. Todo eso tiene mucha similitud. Jesucristo en el desierto también tuvo varios padecimientos. Imagínate, ahí estuvo 40 días, 40 noches. Él no comió ni bebió, y ahí tuvo luchas muy fuertes dentro de ese lugar. Pero si tú te das cuenta, después de que sale del desierto, empieza un ministerio de mucho poder manifestado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los desiertos es la escuela donde tú y yo vamos a ir a graduarnos para verdaderamente cada día ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos. Capítulo 10, versículo 1. ¿Ya están ahí, hermanos? Entonces dice Dios: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cada una de estas cosas, hermanos, representan 3 bautismos, los cuales el creyente participa. Bautismo significa meternos, cubrirnos, inmersión completamente, ¿ok? Entonces cuando nosotros escuchamos la palabra bautismo, se aplica, por ejemplo, cuando tú y yo venimos a Cristo,
somos introducidos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Esa es la idea de entrar. Cuando tú y yo somos bautizados en el agua, ¿qué es lo que se hace? Se sumerge a la persona en el agua y sale de ahí, ¿verdad? Que eso es lo que vemos en la escena de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona es bautizada con el Espíritu, ¿qué es lo que pasa? Que es metida o llena del Espíritu Santo. Esa es la idea de lo que pasa. Entonces, estos bautismos que aparecen aquí de una forma simbólica, cada uno de ellos representa eso, que es algo que también se ve en la vida de nosotros los creyentes. Entonces, en Moisés, dice la Biblia, nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y luego fíjate lo que dice: todos en Moisés fueron bautizados. La iglesia, tú y yo, hoy ¿en quién somos bautizados, hermano? En Cristo Jesús. Bueno, todos en Moisés fueron bautizados. Tú y yo fuimos ya bautizados en Cristo Jesús. Amén. Si ya fuimos bautizados, si no, prepárate porque te tienes que bautizar. Ahora, en Moisés fueron bautizados, y luego dice en la nube y en el mar. Entonces la nube representa el bautismo del Espíritu Santo, hermano, y el mar representa el bautismo en agua. Esto es una preparación en la vida del creyente. Dios prepara entonces a su pueblo Israel, porque Él los va a sacar al desierto para llevarlos a poder empezarlos a entrenar. Y en medio de ese entrenamiento lo que Él va a hacer es que los va a preparar para que ellos puedan llegar a la tierra que les ha prometido, donde va a fluir la leche y la miel. Ahora, no los va a mandar desprotegidos. Una cosa que vemos que este Pablo, que es el autor de esta carta, versículo 3 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál fue ese alimento espiritual que comieron, hermano? El maná, ¿sí? Pero, y bebieron, dice la Biblia, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca espiritual que los seguía? Cristo. Entonces tenían dos cosas ellos, que eran las que a ellos los iban a estar fortaleciendo. Número uno, la comida espiritual. ¿Cuál es esa comida espiritual que tenemos los creyentes, hermano? Jesucristo habló de eso. Miren, vamos tantito al libro de Juan, por favor. En el libro de San Juan encontramos esa comida, capítulo 6, versículo 58. La comida espiritual es la palabra. La palabra nos va a fortalecer y nos va a preparar para poder entrar a esos desiertos, hermano. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, vamos a poder pasar por en medio de esos desiertos vencedores, y vamos a poder entrar a las bendiciones más rápido de lo que cualquier persona que no quiera pasar el proceso va a tener que pasar. Capítulo 6, versículo 58. ¿Cuántas veces, hermano, pasa las cosas, ¿no? Que mucha gente tiene diferentes experiencias. Algún mal hábito, alguna mal costumbre que constantemente le está llevando a meterse en problemas, y lo mete en problemas, o la mete en problemas constantemente, y no entiende. Le pasa una cosa y luego le pasa otra vez y le pasa otra vez, y cada vez que vuelve a cometer el mismo error le vuelve a pasar algo, y entonces no entiende la persona. Entonces ya llega un momento donde ya después de tanto tiempo y después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor, vergüenzas que a veces la gente pasa, llega el momento donde entiende, y gracias a Dios madura la persona, y entonces ya es diferente. Y ya llega el momento donde solamente se acuerda: es que yo era así, yo me comportaba de esta manera, y por todo esto que hacía me metí en este problema y me metí en aquel problema, hice esto, hice aquello, pero tan fácil que era el poder ya salir de eso, y ahora pues me siento diferente porque gracias a Dios ya superé todo eso, y desde que esta área de mi vida cambió, he podido experimentar más bendición de parte de Dios, porque Dios, hermano, realmente bendice nuestro esfuerzo. Dios no es injusto para olvidarse del esfuerzo que tú y yo hacemos con el fin de quererle agradar a Él en nuestra vida. Entonces, capítulo 6, versículo 58. Fíjense que era el pan que descendió del cielo. Escuchen, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.
Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum Jesús. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Escuchen, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ayúdenme a leer qué dice, hermanos. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué son? Vida. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué era el alimento espiritual que ellos comían? Ese maná era tipo de la palabra de Dios. Y te explicaba hace ratito, ellos tenían que salir a recoger su maná ¿cada cuándo? Diario. ¿Cada cuándo tenemos que comer tú y yo la palabra de Dios? Diario, hermano. Lo que tú lees hoy, ahorita lo que tú te estás comiendo, no quiere decir que no te va a servir para mañana, pero en relación a tu vida personal, ¿sí? No te va a dar la misma fortaleza que te está dando ahorita la palabra. Si tú mañana te levantas y comienzas a comer, te fortaleces, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual que tú y yo tenemos, que fortalece nuestra alma. Jesucristo decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si tú comes la palabra, vas a fortalecerte para poder pasar en medio de los desiertos que vamos a aprender durante las semanas que vienen, hermano. Por eso mucha gente se queda en medio del desierto. ¿Sabes por qué? Porque no tienen alimento espiritual, porque no tienen la fortaleza. Entonces Dios los provee de toda esta preparación a través del bautismo. El bautismo del Espíritu Santo da mucha seguridad a la vida del creyente. El ser bautizados en Cristo Jesús da mucha seguridad, hermano. El hecho de pertenecer al cuerpo de Cristo da seguridad. Ya lo hemos visto, la importancia de no dejarnos de congregar como mucho tiene por costumbre. ¿Por qué? Porque venimos aquí, nos fortalecemos, ya ahorita salimos, ya nos nutrimos, ya nos vamos a casa, ya nos vamos bien alimentados, ya vamos con nuestro corazón lleno de la palabra de Dios. Mañana nos levantamos, nos sentimos a gusto, pero tenemos que seguir llenándonos del Espíritu Santo. Pablo decía: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hermano. Si nos alimentamos, tenemos la palabra. Dios no nos manda solos al desierto, hermano. Ya nos sacó a libertad. Antes vivíamos esclavos del pecado, vivíamos esclavos del diablo. Ellos hacían con nosotros lo que querían. Hoy Cristo Jesús nos ha dado la libertad. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú y yo ya somos libres en Cristo Jesús, hermano. Amén. Dáselo fuerte a Cristo, hermano. Ya somos libres en Cristo Jesús. Hoy ya podemos experimentar esa libertad. Ya no somos esclavos, ya nos sacó del mundo, ya estamos en su iglesia, ya nos ha fortalecido. Ahora Él nos da los recursos. Llénense de mi palabra. Y la otra, que ellos bebían de la roca que les daba agua, y esa roca era ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, si tú y yo caminamos con Jesús, hermano, vamos a ir en medio del desierto y no te vas a sentir solo. ¿Sabes por qué mucha gente se siente sola, hermano? Porque no confía en Jesús, porque no busca a Jesús. Entonces van en medio del desierto y: Señor, ¿por qué me abandonas? Jesús nunca nos abandona. Jesús siempre está con nosotros. Él está a nuestro lado. De hecho, Él prometió: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Eso las dijo, esas palabras las dijo Jesús. Si tú y yo no creemos en la gente, en los hombres, el patrón, en quien sea, no lo hagas con Jesús. Con Jesús no lo podemos poner en tela de juicio. Si Él dice: yo estoy contigo, Él está con nosotros. Pero es que no lo siento, no necesitas sentirlo. Jamás Dios dijo: me tienes que sentir para que tenga la confianza de que estoy contigo. Jamás dijo eso Dios. Él nada más dice: yo estoy con ustedes. No estás solo, no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Entonces ellos no iban solos en el desierto. Imagínate, hermano, ellos diariamente veían por las mañanas una nube encima de ellos que los iba guiando en medio del desierto, tapándolos de los rayos del sol para que no se consumieran y para que no quedaran deshidratados. Y en medio de esa peregrinaje, en la noche se aparecía una columna de fuego que les iba dando la dirección para que ellos siguieran caminando. Todas esas cosas Dios las venía haciendo con ellos en el desierto. Y uno pudiera decir: pero qué ingratos, qué malagradecidos. Igual a veces nosotros nos comportamos igual, hermanos.
Dios ha hecho este milagro, ha hecho esta obra, se ha manifestado de esta manera, de aquella otra manera, y llega el momento donde nos volvemos malagradecidos con Dios, ¿verdad que sí? Y Dios no quiere que eso se vea en nuestros corazones, hermano. Entonces vamos en medio del desierto. Los desiertos nos van a ayudar muchísimo, son necesarios para que nosotros cada día podamos aprender incluso a conocer más a nuestro Dios, porque en medio del desierto, hermanos, Dios habla y nuestro corazón está en la posición más correcta para escuchar la voz de Dios. Nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón íntimamente. Y cuando estamos en esos momentos, hermano, nuestro corazón está más susceptible a la voz de Dios, y Dios comienza a hablarnos. ¿Cuántas veces no te has sentido solo y comienzas a renegar y de repente viene el Espíritu Santo y te comienza a confortar y te dice: yo estoy contigo, yo te sigo amando, no estás solo, yo estoy a tu lado? Y a lo mejor luego no lo oímos, pero empezamos a ver cómo se manifiesta de una u otra manera alrededor de nuestras vidas, ¿verdad que sí? Entonces ahora sí, ya bien equipados, porque sí estamos equipados, hermano, no estamos solos, tenemos el equipo que Dios nos ha dado, ya tenemos su palabra, aquí está, tenemos que alimentarnos porque vamos en medio del desierto. Si el pueblo se le pegaba la gana y decía: hoy no quiero comer, pues iban a morir. Nadie se podía quedar, hermano. ¿Te has puesto a pensar que tal vez alguno de ellos de repente en medio de su pereza, cuando ya se comenzaba a levantar la nube del tabernáculo, porque la nube era la que daba la guianza, cuando ya el tabernáculo iba a comenzar a ser desarmado y lo iban a empezar a transportar para irse hacia otro punto, entonces era cuando ellos se empezaban a mover, y ya el campamento, todos comenzaban a sonar las trompetas, ya todos sabían que la nube se estaba levantando, era tiempo de comenzar a caminar, todos tenían que comenzar a prepararse porque ya iba a empezar nuevamente el peregrinaje. Y que de repente algunos de ellos dijeran: no, yo no, ahí váyanse ustedes, ya los alcanzo. Se los iban a tragar las bestias de ahí del desierto, hermano. Los animales del desierto los iban a destruir. Así que no había opción, tú y yo no tenemos opción para quedarnos. Por eso la palabra de Dios nos habla de la importancia de ser diligentes, hermano, y no perezosos. Amén. Porque eso lo único que trae es pérdida para nosotros. Los que perdemos somos tú y yo, hermano. Dios no pierde, Dios no deja de ser Dios. Tú y yo somos los que necesitamos de Dios, amén. Él no necesita de nosotros, hermano. Si tú y yo lo despreciamos, Dios ya ahorita está salvando otras cuantos miles de gente. Si tú y yo no venimos a alabar a Dios, por ejemplo, un día, no creas que Dios se queda triste porque no viniste a alabarle. El que debería estar triste eres tú. ¿Por qué? Porque no veniste a darle tu alabanza a Dios. Entonces Dios ya nos ha preparado, ya tenemos el equipo y ya vamos en camino en medio del desierto. No estamos solos, hermano. Vamos con el Señor. Y a veces sí duele y nos cae un poquito de peso cuando nos mete por desiertos donde no es muy grato, pero Dios está preparando nuestras vidas, y entre más grande sea la bendición que Dios quiere traer para nuestras vidas, hermano, mayores van a ser los obstáculos que vamos a encontrar en nuestro caminar. Éxodo capítulo 13. Entonces ahora sí, ya que Dios los equipó muy bien a todo el pueblo, sí, vemos aquí, fíjate cómo Dios tiene un cuidado bien especial de nosotros, su pueblo. Acuérdate que en el Antiguo Testamento, hermano, el pueblo es como es un parecido a nosotros, es un tipo de nosotros, la iglesia. Capítulo 13, 17 del libro de Éxodo. 13, versículo 17. ¿Ya están? Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces ya Dios los saca, pero allá al frente había una guerra, los filisteos estaban en guerra, y dice Dios: si los paso por ahí, se van a arrepentir y se van a regresar al mundo, a Egipto. Entonces Dios los pasa por otro lado. En Deuteronomio capítulo 8, ahí volvemos a regresar, y con esto voy terminando, hermanos. Si me ponen
el fondito, por favor, hermanos, se los agradezco. Capítulo 8, versículo 1 del libro de Deuteronomio. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os prescribo hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Eso es cuando ya los lleva para allá. ¿Qué le dice Dios? Van a cuidar de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy. ¿Para qué? Para que vivan y sean multiplicados, y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Te das cuenta? No los sacó de la esclavitud y luego los agarró y los trasladó al otro lado y les dijo: ándeles, ahí está la bendición. Había que ir a ganarse la bendición que Dios les quería dar, hermano. Porque si no nos ganamos las bendiciones de Dios a través de nuestro esfuerzo, hermano, no apreciamos lo que Dios da. A muchos de nosotros Dios nos ha tenido que traer de menos a más, porque solamente así entendemos y le damos gracias a Dios, porque sabemos que Él es el que nos está dando sus bendiciones a nuestra vida, hermano. Amén. Dios obra de esa manera, hermano, y tú y yo lo tenemos que aprender a reconocer, aún en medio de los desiertos por los cuales estemos atravesando. Así que cuando estés en medio de algún desierto, vamos a aprender muchas cosas a través de esta serie. Te vas a dar cuenta cómo Dios lo que espera es que tú y yo, en vez de estar renegando como el pueblo, lo vamos a ver como de repente decían: ¿para qué nos sacó Jehová de Egipto? Allá teníamos ollas llenas de carne, allá nos sentábamos a la mesa, y empezaban a renegar. Mejor vamos a regresarnos, decía el pueblo. ¿Sabes que todo ese pueblo que salió de Egipto, hermanos, murieron en el desierto? ¿Y sabes por qué murieron? Porque siempre se la pasaban quejándose. Llegó un momento, ellos mismos decían: ojalá muéramos en el desierto. Pues llegó un momento donde Dios les concedió lo que su boca hablaba, que murieran en el desierto. Entonces Dios no espera eso de parte de nosotros, hermano. Tú y yo tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios, cualquiera que sea la situación que estemos viviendo. Amén. Pónganse de pie, por favor. Cierra tus ojos. Padre, venimos delante de ti, Señor. Quiero darte gracias por la vida de nosotros, tu pueblo. Tu palabra, Dios, es tan hermosa, mi Dios, que nos enseña, nos instruye. La disfrutamos, Señor, porque aprendemos a través de ella. Gracias, Padre Celestial, porque tú hablas a nuestras vidas, Señor, abriéndonos el entendimiento